Una tertulia de economía social de cada semana. En tiempos de crisis es cuando más se necesita el apoyo de los demás. Las entidades sociales y las ONGs saben que una mala situación económica siempre perjudica a los más débiles y es por ello que se necesitan cada vez más personas e instituciones solidarias. Para hablar de todo ello, hemos invitado al plató y os los presento de entrada a Juana Martín, que es responsable de Cáritas en Barcelona. ¿Qué tal, Juana? Muy bien, Saludamos también a Francesc Mateu, que es miembro de la Coordinadora Estatal de ONGs para el Desarrollo y presidente de la Federación Catalana de ONGs. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por último saludamos también a María Rosa Buixarrais, que es profesora de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y experta en la educación en valores. Antes de entrar en cuestiones, vamos a ver... ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Antes de entrar en cuestiones, si les parece, vamos a ver un breve reportaje en el que entrevistamos precisamente a dos voluntarios de una entidad social. En el barrio del Raval de Barcelona saludamos a Jesús Diego y Joan Pol Sala, dos voluntarios del Casal, una entidad que ayuda a personas con riesgo de exclusión social. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jesús, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Vosotros sois voluntarios, ¿verdad? De aquí del Casal. ¿Qué tipo de trabajo hacéis aquí? Bueno, en mi caso trabajo en el área de lenguas, concretamente enseñando catalán a chavales de diversos países, o sea, de Gambia, Guinea-Bissau, Senegal, Pakistán, etc. Es decir, una multiculturalidad extraordinaria. Y yo realizo tareas más en la comunicación, un poco transmitir lo que hacemos y todos los eventos en los que podemos contar un poco quiénes somos y lo que hacemos al gran público para que llegue. Pues ahí intento ayudar en lo que sea, que si hay que colocar cosas, si hay que explicarlo, donde haga falta. Jesús es maestro y ha sido director de una gran escuela. Joan Pol es educador social. Y ves cómo lo expresan, lo que sienten, dices, vale, pues, vale la pena. Y un poco es que cuando te vas metiendo, es un poco engancha. Cuanto más te pones, cuanto más haces, la verdad es que más quieres hacer. Y cuando hablas con gente como él que lleva más tiempo, pues sí, eso. No, llega más. Una gratificación personal que no se puede medir, ¿eh? Es decir, estar con unas personas que prácticamente no tienen nada y que tú les puedes dar algo de tu tiempo porque libremente decides hacerlo y el tipo de respuesta que recibes de agradecimiento, de comprensión, de satisfacción, pues eso es algo que no se mide con dinero. Es decir, por eso digo que recibo más de lo que doy. En el Casal del Raval colaboran más de 900 voluntarios que, como Jesús y Joan Pol, atienden a más de 5.000 personas, entre niños, jóvenes y familias enteras. Bueno, la crisis no para y desgraciadamente la pobreza tampoco. Las cifras hablan de que 1 de cada 5 personas se encuentra en el umbral de la pobreza y que no se pueden mantener por sí mismas. ¿Se confirma este dato o vamos a peor? Yo creo que se confirma. Y si vamos a peor, no nos gustaría que fuésemos a peor. Sobre el perfil de la pobreza, ¿no? Nos imaginamos una persona, en este caso mayormente un hombre, que, bueno, quizá con problemas de alcohol, pero hoy también las mujeres y los niños son los principales perjudicados, ¿no? Sí, nosotros desde Cáritas detectamos que en este momento son los jóvenes y las personas de mediana edad las que están sufriendo una pobreza mucho más de falta de adquisición de recursos y con eso empobrecerse cada día más. Están entrando en un tema de empobrecimiento. Quizás serían personas que a simple vista uno no se imagina la situación económica que tienen y dirías, pues bueno, es una persona como tú y como yo, ¿no? De aspecto, ¿no? Sí, el paro pues sus rostros cada día, está haciendo, ¿no?, que muchas personas pierdan el trabajo hace que pierdan la vivienda hace que rompan con relaciones y todo eso pues lleva a las personas a unas situaciones que aparentemente no, pero sí que está ahí y que si esto persiste, pues bueno, nos preocupa. Francesc. Sí, a nivel mundial estos datos nos llevan a pensar en los 1.000 millones de personas en el mundo que viven con menos de un euro al día y que están, o sea, que pasan hambre directamente. O sea, no es un tema de nivel de umbral de pobreza, sino son 1.000 millones de personas que diariamente pasan hambre. Y aquí sí que hay una feminización de la pobreza muy importante. Es decir, los pobres de los pobres son las mujeres y los niños.
son más pobres de todos. ¿Y qué es lo que se hace ahora, en la actualidad, para intentar paliar esta extensión de la pobreza? Bueno, de hecho, desde el ámbito educativo se está trabajando bastante para contribuir a que niños y niñas vean que es necesario el valor de la solidaridad. O sea, tienen que empezar a pensar en los demás antes que en ellos, porque si queremos que la sociedad vaya mejor, claro, es un valor difícil de poner en la práctica, porque implica eso, que decía, salirse de uno mismo y ver al otro, al necesitado, y poderle ayudar en la medida en que uno pueda. A lo mejor no hace falta mucho, pero... ¿Y cuál es la metodología realmente para enseñar a los niños esos valores? No es coger y ir a la calle y decir, mira, ahí tienes una persona pobre. Claro, lo primero es que haya modelos, por ejemplo, maestros y maestras, los padres, sobre todo, las familias son modelos para sus hijos en cuanto a la cuestión de valores. El tema de enseñarles con el ejemplo es lo primero. Luego también hay momentos en que ellos mismos tienen que reflexionar sobre sus propios valores, sobre si ven que llevan a la práctica esas formas de pensar, ¿no? Y una tercera manera sería ver que se puede construir valores a través del diálogo y a través de la convivencia con los demás. Y es muy importante que los niños vivan esos valores en prácticas cotidianas, ¿no? No es la típica frase cuando uno está comiendo, no le gusta lo que está comiendo, cómetelo, que hay muchos niños que pasan hambre en el mundo. Ese sería un ejemplo bastante gratuito. Sí, ¿no? sí, por favor, no es por ahí no vamos, aunque sea una frase muy manida, aunque sea muy manida. Sí, pero eso no. Yo creo que hay que ayudar primero hay que explicar por qué la gente ha llegado a la situación de no tener o de ser pobre. Hay gente que piensa que el que es pobre y porque, bueno, no puede salir de ahí. No, eso no es verdad. La sociedad tiene a veces mecanismos que llevan a las personas a verse en situaciones de exclusión y de pobreza. Entonces, primero hay que explicarlo bien. Segundo, hay que explicar que si esas personas están ahí y tú no estás, puedes hacer algo para que esas personas salgan. Y tercero, te podría pasar, pero sobre todo no puedes ir con un paternalismo de que a esa persona la vas a redimir. No, tú vas porque te vas a enriquecer ayudando también al otro. Y yo creo que es de justicia que tenemos que compartir. Cuando estamos hablando de pobreza, nosotros como ONGs llevamos muchos años trabajando con los temas de pobreza, intentando, y lo llevamos 50, 60, 70 años intentando combatir la pobreza. Una de las cosas que hemos aprendido es que, aunque la metodología no cambie mucho, quizás tenemos que empezar a dejar de hablar de combatir la pobreza. Porque la pobreza normalmente la combatimos generando riqueza, y la riqueza no es infinita. Y nos gusta decir que combatimos la desigualdad económica, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de propiedades. Si trabajamos tanto aquí como allí combatiendo la desigualdad, que políticamente y gráficamente nos resulta mucho más fácil, vamos a dejar primero de ser asistencialistas y segundo vamos a hacer lo que decías tú, es un tema de justicia, no es un tema de generosidad o de solidaridad, es un tema de justicia. ¿Por qué un niño que nace en Mozambique, solo por el hecho de haber nacido en Mozambique y no haber nacido en España, tiene esta diferencia de oportunidades tan grande con un niño nacido en España? Una persona cuando nace no ha hecho nada por nacer en un lugar o en otro, por lo tanto es un tema de justicia, es un tema de derechos y es un tema de desigualdad económica y de oportunidades. O sea, hay que cambiar el discurso, hay que cambiar la manera de ver las cosas y hay que cambiar también la manera de actuar. Por ejemplo, desde Cáritas, Juana, vosotros vais muy rápido, vais adelantados porque estáis en trinchera, podríamos decir. Sí. ¿Qué es lo que habéis tenido que cambiar, modificar ante la avalancha, ¿no?, de personas que han acudido en vuestra ayuda? Bueno, cambiar como institución yo creo que no hemos cambiado mucho. Hemos aplicado muchos más recursos porque era necesario. Nosotros ya dimos la voz de alarma cuando empezaba la crisis porque ya antes de que se hablase de crisis nosotros ya teníamos situaciones que eran muy raras, que no correspondían a la política o a lo que había pasado en los últimos años. Eso en el 2007 ya. Empezamos a detectar que, bueno, había personas que pedían ayudas que no hacía tiempo que no venían a Cáritas, y eso nos ha ayudado, pues bueno, que en este momento Cáritas estamos haciendo un esfuerzo por atender a muchas personas
que en ningún momento hubiésemos pensado que vendrían a Cáritas a pedir ayuda. Y estas personas cuando vienen es que ya han agotado toda su red, la familia, los compañeros, han agotado una red y al último es llegar a una entidad para pedir ayuda. Y ahí están los datos. En el último año han aumentado mucho las personas autóctonas, que ya nos habíamos olvidado casi de que la pobreza fuese autóctona, que era casi siempre del emigrante, la persona que venía de otro país. No, en los últimos años han aumentado personas de aquí y además repiten personas que habíamos atendido, pues a lo mejor en los años 2001, 2002, 2003 repiten. Entonces, bueno, hay una cronificación que sí que nos preocupa si no se pone remedio. Y cambiar en cuanto a la atención, no mucho, porque nuestra expectativa es escuchar a la persona, saber qué la pasa y ayudarla con sus propios recursos a buscar una alternativa. Y muchas veces la gente lo tiene en su familia y en la gente cercana. María Rosa, ¿es verdad que en tiempos de crisis la gente es más solidaria? Aparentemente sí, o sea, de hecho la solidaridad es una actitud, una forma de actuar. Ese entorno que decía sí, Juana, ¿no? Claro, se supone que la situación de crisis lleva o hace una llamada a las personas a que hagan algo para contribuir al bien común. Y claro, esta llamada muchas veces viene porque las personas tenemos una capacidad que se llama empatía, o sea, nos ponemos en el lugar del otro, vemos que el otro está sufriendo y por eso nos vemos obligados, digo, moralmente a hacer algo para poder cambiar esta cosa que no funciona, que evidentemente detrás del valor de la solidaridad está esta justicia, ¿no? Esta justicia que todos queremos. Claro, de hecho, ahora mucha gente ha visto que en su entorno hay problemas y se han puesto a la labor de ayudar a los demás. Pero claro, a veces también esa ayuda puede ser una cosa bastante de tipo egoísta, en el sentido de yo soy solidario porque me siento bien siéndolo. Y claro, esto sí está muy bien, pero en realidad tendría que ser, como decía Kant, el filósofo, decía que evidentemente si se hace esto porque yo quiero sentirme mejor, esto no es ético. O sea, lo ético es que yo hago las cosas porque ayudo a los demás y lo veo como un deber moral, ¿no? Como algo que debo hacer, porque si hay una de situación... persona a persona, eso no mismo. de que yo tengo más y te doy un poco de lo que yo tengo, en ese caso. Sí, ¿no? sí, sí. Francesc, ¿vosotros detectáis que hay más solidaridad, más gente que quiere participar en esa red de ONGs? Yo, un poco coincidiendo con María Rosa, yo creo que la solidaridad es un valor y en épocas de crisis básicamente se mantiene. O sea, y pienso que esto es lo importante. O sea, nosotros tenemos muchos donantes que nos llaman, nos dicen, oiga, ¿puedo reducir mi cuota? Cuando alguien me dice esto es porque considera importante lo que está dando, pero no puede llegar. Es decir, a mí lo que me importa es ese valor que sí que funciona, ¿no? A este nivel yo tengo que decir que la mayor parte de personas que están dando dinero a ONGs en este momento siguen haciendo el esfuerzo para darlo. Por tanto, esto me parece muy importante. No nos ocurre lo mismo con la administración. La administración se ha puesto en un dilema que para nosotros no tiene sentido, y Juana lo puede, es enfrentar la pobreza de lejos con la pobreza de cerca, como si tuvieran que competir por unos recursos. La pobreza es una sola, la desigualdad es de todos. En el sentido de que hay prioridad. Exacto. Está antes la pobreza próxima. O sea, nos olvidamos que estamos en un mundo global y de golpe pensamos que lo que hacíamos hasta ahora era por generosidad. No. Como decía María Rosa, era por justicia y por responsabilidad. O sea, nuestro país en el mundo tiene una responsabilidad global. Estamos consumiendo los alimentos que estamos comiendo, la mayoría de nosotros, vienen probablemente de estos países. Nuestro teléfono funciona con un metal que se llama coltán, que se saca de la República Democrática del Congo. No podemos ignorar que vivimos en un mundo y que, por tanto, esto tiene que ser bidireccional. No puede ser, mira, ahora yo tengo problemas, que se fastidien, y aquí lo corto, porque a más de 8 kilómetros de mi casa se me acaba la solidaridad, porque la solidaridad como si tuviera distancia. Sí, yo creo que también que en ese sentido nosotros en Cáritas sí que hemos notado el aumento de las personas que se apuntan para ser voluntarias en estos 2 últimos años, y a nivel de donativos o de aporte no han bajado. Lo que sí que han bajado los donativos grandes de empresas, pues afectados por la crisis, pero sin embargo la solidaridad de la gente de la calle ha aumentado. No hemos perdido recursos porque ha aumentado. Cantidades más pequeñas, pero
pero mucho más constantes. Entonces, antes nos referíamos al perfil de persona pobre, ¿no? ¿Cuál es el perfil de persona solidaria? ¿Se ha ampliado el espectro? Veíamos en el reportaje un chico joven, ¿no? También. Yo creo que sí, que se ha ampliado sobre todo de personas recientes jubiladas con una capacidad de trabajo todavía muy intenso y que están ahí pues apoyando cursos de formación, en recepciones, en acogidas a las personas, después también en gente de mediana edad, gente de 30 o 40 años que ha perdido el trabajo y que se sienten mucho más aportando a una ayuda, acompañando a otros en un proceso, ¿no? Que al fin y al cabo, y en refuerzos escolares, ha aumentado, sí, sí. Y sobre la financiación, por ejemplo, insistimos, Francesc, estos donativos a nivel de coordinación, ¿no? De la Coordinadora Estatal de ONGs, ¿cómo se están apañando las ONGs esos recortes que están recibiendo tanto por parte de la Administración como por parte de las personas que hacen una aportación, ¿no? Eso obliga también a cambiar el método, ¿no? Sí, en nuestro caso estamos hablando básicamente de la crisis esta que nos envuelve, la crisis financiera, pero en nuestro caso hay tres crisis que empiezan de mucho antes. Una es la crisis de los alimentos, que empieza hacia el 2008, donde a nivel mundial la gente, porque las inversiones que está haciendo no les resultan demasiado rentables, invierten en una cosa muy extraña que se llama mercados de futuros, invierten sobre las producciones futuras que habrá en cereales. Adelantándose a la producción. Esta especulación incrementa el precio de los alimentos. En un momento, con una serie de factores alternativos, aumenta el precio de los alimentos. Cuando estamos trabajando con gente que dedica el 80% de su ingreso diario a alimentación, un incremento, aunque solo sea del 30%, ha habido incluso del 80% y del 100% en algunos cereales, implica pasar a pasar hambre directamente. A esto le juntamos el medio ambiente, la crisis medioambiental y nuestra tercera crisis. El resultado de todo esto es que nosotros tenemos un incremento de gente que está pasando hambre, de gente que necesita disminuir las desigualdades y un decrecimiento muy importante de recursos, lo que nos está obligando a intentar priorizar aquello que es básico y ver. No queremos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero tenemos que ver cómo lo podemos hacer. En nuestro caso sí que ha habido una cierta disminución, sobre todo por el apoyo público. El gobierno español lo primero que ha hecho ha sido recortar de una manera impresionante la cooperación al desarrollo, ¿no? Estamos hablando de recortes, a veces se bajan presupuestos un 5 o un 10%, en cooperación han bajado un 50, un 60, un 80 o lo han recortado del todo, ¿no? A este nivel tenemos muchos problemas para abordar el trabajo que estábamos haciendo y la mayor parte de entidades lo han hecho con recortes muy importantes. Y a la hora de intentar, lo que nos estaba contando, ¿no? Ya si los mercados de valores están ya poniendo precio a cosechas futuras o a materias primas, eso a nivel de solidaridad o como voluntarios, eso sí que no se puede hacer nada. Sí. ¿O estamos hablando ya de estados o qué se puede hacer? Se puede hacer muchas cosas. Yo creo que el cambio que tenemos que dar para modificar esto es pasar de ciudadanos indiferentes a ciudadanos conscientes. Este pequeño cambio que implica que nos informemos, que miremos un poco más allá de nuestro periódico o de nuestra fuente de información, que analicemos solo nuestro consumo, que miremos que a veces, incluso a veces puede haber un joven que me dice que yo no tengo dinero pero estoy ganando, pero tú puedes firmarme, tú puedes actuar en internet, tú puedes dar apoyo a una ONG, tú puedes pelear o una hora, o ¿no? dos. Hay un montón de cosas. Yo creo que vamos a cambiar esto si pasamos de personas indiferentes a personas conscientes. Este es el gran cambio. El voluntariado, el compromiso económico, todo esto son consecuencias de este cambio. Y nosotros es el que pedimos, que la gente no se quede indiferente. Podemos cambiar y tenemos un montón de ejemplos, de situaciones concretas en las cuales hemos podido cambiar. No es fácil, no lo vamos a cambiar en 2 días, pero estamos en un momento en que la sociedad, a la que pase sociedad consciente, vamos a tener la clave para dar una vuelta a todo esto. Tenemos claro que nos queremos arremangar, ¿no? Que nos arremangamos en casa y nos arremangamos donde podamos ayudar, ¿no? ¿A dónde acudimos? Bueno, yo creo que se puede acudir a muchas entidades que están haciendo una labor extraordinaria para colaborar, pero yo también incido en el cambio de mentalidad
y en el compromiso personal. Y además, sobre todo en saber que tú quizá no vas a cambiar muchas cosas porque te comprometas a ser voluntario de un centro, pero que sí que te va a cambiar a ti porque vas a ser capaces de gestionar tu tiempo de otra manera y vas a tener capacidad de ver otras cosas que si te quedas en casa no las vas a ver. Por tanto, yo invito a la gente que tenga la capacidad de poder dar 1 hora, 2 horas de su tiempo a la semana para ayudar a los demás y para estar allí donde se tiene que estar. Y que no se lo cuenten, sino sí, que en realidad pues, bueno, puedan poner en práctica esas ganas de ayudar. Estamos a punto de terminar. María Rosa, a mí me gustaría también dar una voz de esperanza para los más jóvenes, ¿no? O para la gente que también ese va a ser su futuro, o sea, va a ser el mundo que les van a dejar, ¿no? ¿Qué les podemos aconsejar? ¿Qué les podemos decir? Bueno, los jóvenes de hoy ya están, algunos, siendo conscientes del problema. Algunos, digo, porque si fueran todos sería lo ideal, ¿no? Pero en realidad a los jóvenes hay que decirles que no se van a encontrar un terreno fácil. A pesar de todo, ellos tienen muchos más recursos, conocimientos, de todo, que pueden contribuir a que se salgan de la crisis. Quizá aunque no lo sepan. Aunque no lo sepan, ¿no? Pero incluso con la voluntad de hacerlo, a lo mejor pueden cambiar mucho el mundo que les va a llegar dentro de nada, ¿no? Y también hay que decir que el tema del voluntariado, de solidaridad, se está trabajando ya bastante en lo que es la educación formal en la escuela y ya se está viendo que es necesario introducirlo casi no obligatorio, porque si es obligatorio pierde toda la gracia, pero sí que de una forma que haga esto ciudadanos responsables y conscientes, ¿no? Francesc, cuando decimos a la gente que puede ayudar, que puede colaborar, hay muchos tipos de ONGs, ¿no? En vuestro caso, la gente que se quiera informar, ¿dónde debe acudir? Pues mira, yo creo que lo más fácil es que acuda a las coordinadoras o a las federaciones, tanto la coordinación nacional como las federaciones o coordinadoras locales, donde las ONGs que están afiliadas podemos poner la mano en el fuego por ellas, ¿no? Sí, que se informen de la ONG que tiene más cerca, de cómo se gestiona, de cuánta gente participa, de qué control económico tiene sobre sus fondos. Es importante, o sea, para nosotros no es un problema que nos exijan transparencia y que la gente, o sea, cuando una ONG no quiere darte datos, vete a otra porque somos la mayoría de las ONGs que estamos encantadas de que venga gente y de explicar lo que hacemos, porque el compromiso que decía antes pasa por explicar bien lo que hacemos. Pues bueno, para terminar ya un último apunte, si te parece, Juana. Sí, bueno, nosotros las personas que se quieran dirigir en la página web pueden encontrar todos los puntos de acogida y también al servicio de voluntariado de Cáritas, que está abierto y hacemos sesiones informativas para explicar lo que hacemos y sobre todo para sensibilizar también. Yo creo que es ayudar a que la gente conozca qué es lo que está pasando y se pueda comprometer. De acuerdo, pues muchísimas gracias a los tres por recordarnos que hay que ser solidarios. Desde Para Todos esperamos que la solidaridad no entre en crisis, que a pesar de la situación económica podamos seguir colaborando con aquellos que más lo necesitan.